Muy bien, buenas tardes. Está bien, yo entiendo que es un feriado hoy, así que buenas tardes de cualquier manera, otra vez. Hemos cantado una de las canciones, de paso me han puesto 2 vasos de agua, así que no sé si el mensaje tiene que ser prolongado, pero vamos a intentar hacer en 2 partes. No quiero decir que van a ser más breves, porque van a decir que usted es un mentiroso al final. Pero sí hay una cosita que no nos puedo dejar escapar. Una de las canciones que cantamos, creo que fue la primera, a ver, que es el Salmo 100. El 7, el número 7, ¿sí? Dice: cantad alegres a Jehová, etcétera, etcétera. Es una hermosa canción y prácticamente es literalmente lo que dice la Biblia. Pero hay una cosita que es importante que lo tengamos en cuenta cuando cantamos esta canción. El Salmo 100, lógicamente los salmos son del Antiguo Testamento, ¿entiendes? Época de la ley. Y lo que está describiendo aquí es el templo. Que si bien, bueno, se sabe que alguien tal vez lo escribió después que se construyó el templo. Es algo que David no es que escribió todas. Y textual entonces dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. ¿Se acuerdan que les dije que David lo que introduce es el concepto de que Dios es el Dios de toda la tierra? ¿Sí? Y entonces lo que sigue a continuación dice: servir a Jehová con alegría, venir ante su presencia con regocijo, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, pueblo suyo somos, ovejas de sus prados. Y aquí es lo que quiero focalizar. Entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabarle, bendecir su nombre, y dice: porque Jehová es bueno. O sea, ¿hasta dónde llegaba el adorador en este caso? Hasta las puertas, hasta los atrios. Ni siquiera el rey David podía entrar al lugar santo, porque eso sería prevaricato, se llama eso, o sea, desobedecer a sabiendas a Dios. Solo los sacerdotes, y ni hablar del lugar santísimo, donde solamente entraba el sumo sacerdote. Entonces esta canción queda corta, ¿sí me entienden? Porque es un salmo. Así que a mí me gustaría que algún de esos poetas que tenemos aquí de habla hispana nos agregue otra estrofa a esta canción. ¿Y por qué no decir: y entrar al lugar santo, lugar santísimo? Meterlos ahí, porque esa es nuestra experiencia. No nos quedemos cortos como los del Antiguo Testamento. Nosotros entramos no solo a las puertas, entramos a los atrios, o sea, a los patios, sino que entramos al lugar santísimo. Ya no hay ni siquiera velo, así que al entrar ya estamos en la misma presencia de Dios. Así que es una sugerencia nomás a los artistas y poetas que tenemos en nuestro medio. Es una cosa, por otra parte, y muy linda que la cantemos. Pero vamos a lo nuestro, y tal vez si lo podemos ver más visuales acá, vamos a hablar bien. Bien. Entonces, quiero que miremos, si bien ahí dice Esdras 6, vamos a Esdras 5. Creo que se acuerdan que quedamos con Ageo, ¿no? Que fue el que impulsó a través de distintos métodos para que se movilicen todos. Está Ageo y Zacarías también. No tocamos a Zacarías porque es mucho más extenso, no nos da para analizarlo ahora. Pero el hecho concreto es, versículo 1, lo leímos ayer: profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre del Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. Comienza la reconstrucción después de una parálisis de más o menos 16 años. En aquel tiempo vino a ellos Tatnai, gobernador del otro lado del río,
y Setar-Boznai y sus compañeros y le dijeron: ¿quién nos ha dado orden para edificar esta casa y levantar estos muros? Ellos también preguntaron: ¿cuáles son los nombres de los hombres que hacen este edificio? ¿Sí? Y entonces, versículo 5, habían atemorizado, como se acuerdan la primera vez después que habían hecho los cimientos, empieza toda la gestión de los enemigos de Dios, haciendo distintas etapas hasta que por fin llega la voz al rey y él manda parar esta construcción. Eso lo había visto Ageo. Recuerden que pensábamos que Ageo, de niño tal vez, había visto inclusive el templo original, y él ya, una persona de unos 70 y pico de años, había visto esta gestión de hacer los cimientos, pero se paralizó todo. Y Ageo sabe que eso otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Entonces, mas los ojos de Dios, versículo 5, estaban sobre los ancianos de los judíos y no les hicieron cesar hasta que el asunto fuese llevado a Darío. Entonces respondieron por carta sobre él. A pesar de la presión, a pesar de la crítica, ellos dijeron: nosotros seguimos. Hermanos y hermanas, la obra no se para. ¿Cómo se puede parar? ¿Verdad? Siempre hay los que meten palos en la rueda, ¿sí? No se para. Y esto fue Ageo, el impulsor de esto, el que daba ánimo, y vimos cómo decía: y Dios está con nosotros y vamos para adelante, y los animaba y los motivaba con preguntas y un montón de cosas que vimos ayer. Y ellos siguen con la obra. Y efectivamente, mientras tanto, se hacen las gestiones ante este rey Darío. Y la carta es genial porque Esdras es un escribano, genial porque te da toda la carta tal y como es. Dice: copia de la carta que Tatnai, versículo 6, gobernador del otro lado del río, a Setar-Boznai y sus compañeros gobernadores que estaban de este lado, del otro lado del río, enviaron al rey Darío. Le enviaron carta y así estaba escrito en ella: al rey Darío toda paz, sea notoria al rey, etcétera, etcétera. Esta es la segunda carta que llega al emperador entonces. Esta es una carta, no la vamos a leer nosotros, leanla después si quieren. Pero es un tono mucho más bajo que el anterior. El anterior era una serie de salamerías al rey, pero además tiraba cascotes totales contra los judíos. Y Asuero también fue influenciado por este tipo de cosas. Esta es una carta mucho más coherente, mucho más equilibrada, ¿sí? Aún Dios toca los corazones de aquellos incrédulos, ¿sí? Y efectivamente hacen una redacción tal cual. Y dice, está toda la redacción de la carta, versículo 11 por ejemplo: y nos respondieron diciendo así: nosotros somos siervos del Dios del cielo y de la tierra, y reedificaremos la casa. Ya muchos años antes había sido edificada, la cual edificó y terminó el gran rey de Israel, esto es Salomón. Y después vuelve y dice, versículo 13: pero en el año primero, esta es la carta que los mismos cuestionadores le envían a Darío, ellos deben reconocer, dice: pero en el año primero del Ciro, rey de Babilonia, que es en realidad Ciro, rey de Persia, el mismo rey Ciro dio orden para que esta casa de Dios fuera reedificada. Si ellos mismos dicen, debe haber un documento por ahí que dice que sí, que es cierto, que Ciro, años antes por supuesto, ha autorizado esta, y también los utensilios y cosas por el estilo. Y ahora sí entramos en el capítulo 6, ¿sí? Dice: entonces el rey Darío dio orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros allí en Babilonia. Él si bien está en Susa, posiblemente en Persia, como esto parece haber sido que tuvo que ver con el rey Nabucodonosor y los reyes de Babilonia, dice: busquen en el archivo de Babilonia.
Ahí tiene que haber algún documento sobre esta cuestión, a ver si tienen razón. Y dice el versículo 2, y fue hallado en Acmeta, o sea, es otro lugar, no es Babilonia. En el palacio que está en la provincia de Media. ¿Se acuerdan que dijimos que los medos era la asociación con los persas? ¿Tá? Así que este es un antiguo palacio, el de Acmeta, en la provincia de Media. Un libro en el cual estaba escrito así, y lo encuentran ahí. En el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Dios, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos, de 60 codos su anchura, 3 hileras de piedras grandes y una de madera nueva, y que el gasto sea pagado por el tesoro del rey, y también los utensilios de oro y de plata de la casa de Dios, las cuales Nabucodonosor sacó del templo que estaba en Jerusalén y los pasó a Babilonia, fuese devueltos y vayan a su lugar al templo que está en Jerusalén, sean puestos en la casa de Dios. Este es el documento que ellos encuentran, avalando por supuesto que el Ciro efectivamente había autorizado la construcción. No solo eso, sino que ¿quién iba a pagar todos los gastos? El imperio. ¿Tá? Y entonces, ahora pues, y esta es la redacción que hace el propio Darío: Tatnai, gobernador del otro lado del río, Setar Bosnai y vuestros compañeros gobernadores que están al otro lado del río, ¿qué dice acá? Dejamos así. ¿Sí? Dejad que se haga la obra de la casa de Dios, que el gobernador de los judíos y sus ancianos reedifiquen esa casa de Dios en su lugar. Por mí es dada esta orden, que lo que habéis de hacer con estos ancianos, los judíos, sigue la redacción y dice, versículo 9, y lo que fuere necesario, becerros, carneros, corderos para los holocaustos al Dios del cielo, trigo, sal, vino, aceite, conforme a lo que dijeron los sacerdotes que están en Jerusalén, les sea dado día por día, sin obstáculo alguno. También por mí es dada esta orden, que cualquiera que altere este decreto, se le arranque un madero de su casa, y alzado sea colgado en él, y su casa sea hecho muladar, o sea, lo derrumban totalmente. Por eso, y el Dios que hizo habitar allí su nombre, destruya a todo rey y pueblo que pusiese su mano para cambiar o destruir esa casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Yo, Darío, he dado el decreto, se ha cumplido prontamente. No me estén dando vueltas, ¿sí? Y entonces Tatnai, gobernador del otro lado del río, ¿sí? Y Setar Bosnai y sus compañeros hicieron, como dice acá, puntualmente, según la ley que el rey Darío había ordenado. Qué bueno sería si tuviéramos autoridades de ese calibre, ¿no? Que se jugaran realmente. Pero bueno, esa es otra historia. Fíjense que inclusive el madero, dice acá, colgado, no es que lo van a colgar. El sistema de tortura de estos pueblos era hacer una estaca alta y se lo destacaba a la persona, ¿me entienden? Y morían así. El perfeccionamiento de ese sistema es la crucifixión de Jesús, porque este sistema llegaba a los órganos vitales y moría rápidamente la persona. Los romanos querían extender la agonía, entonces clavaban las partes no vitales del cuerpo. Vieron como todos los que están en los servicios tienen el chaleco antibala. ¿Dónde? Acá, para que no toque el corazón, los pulmones, en fin. Pero los brazos están libres, porque no son heridas mortales. Así que el ensañamiento de los romanos y otros antes que ellos fue para que se sufra más. Esa fue la muerte de Cristo. Por eso la Biblia dice, maldito todo aquel colgado en madera. Pero se refiere a esto.
Pero vamos a lo que tenemos aquí como ilustraciones, en la cual tenemos que Admeta es, en realidad, si ustedes buscan en los libros de historia no van a encontrar ese nombre, sino que se llamaba Ecbatana, ¿sí? Normalmente estos nombres, por ejemplo, Admeta es el nombre persa, pero el nombre griego, por ejemplo, es Ecbatana, que como digo son los que escribieron la historia y nos han puesto los nombres de ellos. Está en el actual Irán. Y esta es la reconstrucción que hay. Este es el lugar donde se encontraron los archivos. Lo interesante y lo importante de todo esto es que se llevan rigurosos archivos de todos los eventos. Pero no solo eso, sino que, como aquí es el caso, guardan, clasifican todos los documentos de los pueblos conquistados. ¿Se entiende? Todos los registros de los babilonios los toman los persas, no los destruyen, sino que los guardan. Así que tenían los registros de todo el mundo. De allí que Daniel, por ejemplo, está funcionando como funcionario en Babilonia, pero también después lo ejercita entre el reino de los persas, porque tenían todos los antecedentes de él. Digamos, el currículum vitae. Eso es bueno porque una cultura, un pueblo, no destruyó la anterior. Nosotros somos otra cosa. Acá los que vinieron a conquistar tiraban abajo lo anterior, ¿no? Los españoles, por caso, y después los otros, tiraron abajo toda la cultura indígena, ¿no? El habitante natural. Y después, ¿qué pasa con los gobiernos? Aparece un gobierno y ¿qué hace con el gobierno anterior? ¿No? Los ningunea como cualquiera, deshace las obras anteriores, y es así justamente como cada generación y cada gestión se transforma realmente en un hecho muy difícil. Estos eran más inteligentes en ese sentido. El documento de Ciro es encontrado, efectivamente lo hemos leído, y Darío puede entonces redactar su propio documento, que es el que hemos leído. Pero vamos a mirar brevemente en cuanto a documentos. Porque es importante que sepamos que todo lo que estamos diciendo, todo lo que está en el Antiguo Testamento en realidad, tiene base documental. Ojo, que muchos quieren hacernos creer que la Biblia es un montón de mitos. No es la Biblia mitos. Menos leyendas. No son. Y si es así, que me lo comprueben. La palabra de Dios, el registro. Por eso es importante personajes como Esdras, como Lucas en el Nuevo Testamento, que registran claramente en base a documentos. Entonces no es una fábula esto. Tenemos más comprobación sobre muchos de los personajes bíblicos que lo que tendríamos, por ejemplo, sobre San Martín. ¿Está? Ustedes saben, dicho sea de paso, mañana es el Día de la Independencia, ¿no? El 9 de julio. Ustedes saben que el acta original de independencia no existe. Alguno dice, como hicieron en Tucumán, se lo robaron, pero ese ya es otro problema provincial. Yo soy santiagueño. No existe, se perdió. Entonces, ¿cómo sabemos que hay un acta de independencia? Porque había una copia. Así que nuestro propio acta de independencia no existen los originales. Tenemos más datos fidedignos de la Biblia que de nuestra propia acta de independencia. Así que estamos hablando de cosas que están bien organizadas, no dejan nada al azar. Pero vamos entonces primero, los persas hacían pergaminos, ¿sí? Sobre telas, básicamente, sobre cueros, ¿no? Y escribían en arameo, que es un idioma alfabético. Por ejemplo, el libro de Daniel está escrito en dos idiomas, en hebreo y en arameo. El libro de Esdras también tiene secciones que están en arameo y otras, por supuesto, en hebreo. Pero resulta que los asirios y babilonios usan la arcilla y hacen lo que se llama la escritura cuneiforme. Ahora vamos a ver un videito cortito de cómo se hacía, cómo usaban las tablets en la antigüedad, ¿sí? Para escribir y dejar mensajes. Y por supuesto es
cómo está escrito, aquí después lo han visto estos días, el cilindro de Ciro. Pero fíjense el cilindro, lo minucioso y chiquitito que es. Y esta es la escala real, no es una reducción. No sé cómo lo hicieron, pero tenían una capacidad y una minuciosidad. Pero vamos a los otros de la antigüedad, que son los egipcios. Ellos usaban papiro. Aquí tienen el papiro. Este es papiro legítimo original de Egipto. Uno de Santiago miró esto y dijo, ¿esto es chala? Dice. Es muy parecido, pero es hecho, fabricado de otra manera. Así que acá tienen eso, pero ahí también tienen la imagen como ellos escriben con jeroglíficos, ¿sí? Son pictogramas que se usan mucho en computación hoy en día. Pero quiere decir que todos estos pueblos hacían sus registros. Los egipcios decían, lo hacen en las tumbas y en otras construcciones que se conocen de los egipcios en Egipto. Y por supuesto los documentos, por ejemplo, el Mar Muerto y otros más. Ahora vamos a ver, como digo, un pequeño video de cómo se hacía una tablet en la antigüedad. Tiene un audio, espero que lo podamos escuchar. ¿Cómo empezaron a crear la escritura los sumerios? La primera etapa de esta creación comenzó con números y dibujos marcados en la superficie de una tablilla de barro. 1 se escribía con una cuña. 10 se escribía con un pequeño círculo. 60 se escribía con una cuña grande. 600 se hacía con una cuña larga y un 10 en el medio. Y 3600 se escribía con un círculo grande. Los caracteres cuneiformes se escriben en una tablilla de barro fresco con una pluma de junco. Esta es la reproducción de una carta del siglo XVIII a.C. Ven a Babilonia cuando leas esta carta. Los sumerios proporcionaron un gran desarrollo a la humanidad, creando caracteres que posibilitaban al hombre registrar sus conocimientos. Bien, es cortito. Pero es un registro que normalmente esto, ahí dice los sumerios. Sumerios son los pueblos más antiguos. Por ejemplo, Abraham es sumerio, ¿está? Ur dice de los caldeos, es un pueblo que apareció después. Pero en realidad Ur es sumerio, una de las civilizaciones más antiguas. Que ellos inventan este sistema. Más que nada lo usan para registros y contabilidad. Después empiezan a aparecer, como vimos ahí, una carta escrita que se enviaba, inclusive se fabricaban sobres para meterlos, todo de arcilla. Así que este es el modo. Y después fíjense, como digo, el detalle de acá del cilindro. Es muy pequeña la escritura. Ahí es bastante grande lo que está trabajando el señor ahí. Pero obviamente eran expertos en todo esto. Daniel, por ejemplo, tenía 3 años para capacitarse en ese tipo de escritura. Pero lo importante aquí es que se encuentra el documento. Y ahí tenemos entonces en Esdras 6, 3 y 4 lo que hay que hacer. Lo leímos, pero simplemente ahora lo que voy a mostrar aquí es una suerte de interpretación de eso. En primer lugar, lo que tienen que hacer es un lugar de sacrificios. Y ahí estamos hablando del altar. Por eso el altar es el primero que se construye, ¿no? O sea, este rey tiene claro eso. Pero también dice que tienen que ser cimientos fuertes. Hablamos ya de los cimientos y sabemos la importancia de eso. Aquí da medidas. Y estas medidas, 70 codos y 70 codos de ancho, no son las medidas reales del templo, sino lo que yo creo que están hablando aquí es las medidas máximas que podía tener el templo, ¿no? Tenía una restricción, que le sobraba medidas, así que no es mayor problema. Y tenían que ser piedras grandes y maderas nuevas. Esta redacción es todo, parece un código de explicación prácticamente, pero es lo que el rey autoriza, Ciro, aquel rey original. Pero lo más importante también es que va a haber una financiación imperial.
todo el dinero lo puso aquí el imperio persa. Por eso, a tal punto, el pueblo se quedó medio cómodo con eso, ¿no? Cuando tenemos un subsidio, ¿para qué trabajar, no? Y tal vez de ahí la desidia, ¿no? Bueno, hombre, que venga más plata al imperio para seguir trabajando. Lo importante es que nosotros mantengamos una independencia de los poderes que hay, ¿no? Y hagamos nosotros las cosas, y aunque hay que vender empanadas y todo eso, vamos a darle para tratar de hacer los distintos trabajos. Pero en este caso fue así, y también lo importante fue la restitución de los utensilios sagrados, que como dije antes, no son tocados aún por los babilonios, porque son como objetos sagrados, no los quieren hacer, no los quieren tocar a estos objetos porque tienen miedo a las consecuencias, digamos, espirituales que puedan tener. ¿Se acuerdan cuando los filisteos robaron el arca? ¿No? Pues sufrieron consecuencias serias a tal punto que decimos, para devolverle todo esto porque esto es muy difícil de mantener. Y entonces viene lo que sería la dedicación de la casa de Dios, que son los versículos 14 y 15. ¿Sí? Bueno, se nos fue esta, pero a ver. Apareció automáticamente esta, pero bueno, vamos al 14 y 15. Dice: y los ancianos de los judíos, después de la orden que da el rey, edificaron y prosperaban conforme a la profecía del profeta Ageo y de Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Jerjes, rey de Persia. Fíjense como aquí hay varias palabras que se destacan. Dice, edificaban y prosperaban conforme a la profecía de Ageo. ¿Sí? Edificaron pues y conforme a la profecía de Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro. Todas cosas que quiere decir que ellos efectivamente están cumpliendo las órdenes que están recibiendo. Tanto de parte de los profetas, que son los que los impulsaron, aparte de lo que los impulsó Dios en hacerlo, ya vimos cómo Dios tocó sus corazones, pero también estaban las autoridades que querían que esto se haga. Dice, esta casa entonces fue terminada el tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. O sea, estuvieron 4 años en la construcción, o la reconstrucción, mejor dicho. Y es la etapa que tenemos aquí. Estos son los 4 años de reconstrucción. Fíjense que estuvo parado 16 años. Y cuando estuvieron motivados, en 4 años hicieron toda la tarea. Hay una época en la cual se limpia el templo, que es antes de que caiga y se destruya. Y decía, y la cosa se hizo rápidamente. Qué importante es que cuando nos pongamos, tratemos de terminar una cosa. Y efectivamente ellos fueron muy efectivos justamente en este tema de avanzar y terminar. Vamos a pasar entonces ahora al capítulo 7. Y resulta que por fin hemos llegado a estas. No, estamos viendo, porque contó todo lo anterior. Así que lo tenemos a nuestro amigo ahora en línea. Vamos a ver qué tenemos aquí. Entra estas entonces, que es nuestro personaje principal. Aquí lo tenemos a Esdras también. Y simplemente lo ubicamos. Han pasado Darío, Jerjes es el de Esther, el de Asuero, y estamos en el reinado de Artajerjes. Lo reitero otra vez, acá tenemos los distintos reyes. Darío, ha pasado Darío, que es muchos años, él está en el poder, y finalmente llegamos a Jerjes, que también es la época de Esther. Termina la época de Esther, de Jerjes,
Y ahora sí lo tenemos a Artajerjes, que es el último que aparece aquí. También un reinado largo. Así que lo tenemos ahí a Darío, a Jerjes y Artajerjes, que es donde aparece nuestro Esdras. Entonces, leemos aquí. Pasadas estas cosas, en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías, hijo de Salum, hijo de Sadoc, hijo de Ahitob, hijo de Amarías, hijo de Azarías, hijo de Mediaot, hijo de Seraías, hijo de Uzi, hijo de Buki, hijo de Abisaú, hijo de Finés, hijo de Eleazar, hijo de Aarón. Y uno dice, ¿por qué tantos nombres? Esto es medio complicado, encima son difíciles de decir. Él está dando su genealogía. Y una de las cosas que insiste mucho Esdras es que cada uno tiene que probar su genealogía. Y él va a trabajar mucho sobre esta idea de la pureza de la genealogía. Tienen que dar fe completa de que realmente son descendientes o están en Israel. Se había mezclado tanto la cosa, ¿sí?, que ya decían ser y no ser. ¿Se acuerdan los que querían ayudar? Porque después de todo nosotros también estamos en la misma. No estamos en la misma. Mis queridos, qué importante que es mantener, esta pureza también en lo que es lo espiritual en cuanto a cómo creemos en el Señor. Hay hermanos que han luchado por esto, han dado sus vidas por esto y han redescubierto muchas verdades, así como se reedificó el templo, se redescubrieron muchas verdades que nos han dejado a nosotros, no hace tantos años atrás, 1830, digamos. Y esas verdades son reales, son bíblicas, no te queda otra, no inventemos otra cosa. Pero qué importante que las tengamos. Y esto es Esdras. Él dice, aquí cada uno tiene que mostrar de dónde viene. Y nada más y nada menos que del sumo sacerdote. Y acá dice Aarón, primer sacerdote. Entonces, él tiene abolengo. Él tiene de dónde viene. Él prueba eso y va a exigir. Inclusive uno de los problemas que vamos a ver mañana, Dios mediante, es cómo se resuelve este tema porque se mezcló todo. ¿Está? Y es un tema, dicho sea de paso, nosotros vamos a tener una buena cena mañana, de la noche, vamos a tener un buen tema también, porque es la culminación de es todo como todo esto que tan interesante que hemos visto, pero tiene un final importante, fuerte, no sé si feliz, pero sí fuerte, y es muy importante que nosotros también estemos al tanto de esto. Entonces, Esdras, dice el versículo 6, subió de Babilonia, y aquí viene, era escriba. Ya no solo es esa descendencia sacerdotal, es sacerdote, pero técnicamente está capacitado como escriba. Lo de sacerdote es por descendencia, por herencia, ¿no? Pero lo de escriba es por capacitación, ¿sí? Nosotros entonces somos hijos de Dios por herencia, ¿sí? Dios nos ha hecho hijos de Él, pero la capacitación es cosa nuestra, ¿no? Él fue escriba porque se capacitó para ser escriba. Entonces podemos ser creyentes sin ser muy instruidos en la palabra de Dios, ¿está? Pero yo les aseguro que lo más interesante es ser instruidos en la palabra de Dios, o por lo menos la tarea que hago la trate de hacer dentro de los parámetros que Dios quiere y capacitarme cada vez mejor. Como dije al principio, cada uno de nosotros tiene un proyecto que Dios ha preparado para nosotros. Dice, era escriba, diligente en la ley de Moisés. Se estudió su nombre y que Jehová, el Dios de Israel, había dado y le concedió el rey todo lo que pidió. ¿Por qué? Porque la mano de Jehová su Dios estaba sobre ellos. Él es sacerdote por herencia, es escriba porque se preparó, pero además es un buen escriba y con muy buen testimonio frente al rey,
porque Jehová su Dios estaba sobre él. Y con él subieron a Jerusalén algunos de los hijos de Israel y de los sacerdotes, levitas, cantores, porteros, sirvientes del templo, en el 7º año del rey Artajerjes, al comienzo entonces del reinado. Ya lo tenemos perfectamente ubicado. Recuerden que también habían llegado esas cartas negativas. Y llegó a Jerusalén el mes 5. Mañana vamos a ver un poco esta historia de cómo fue ese viaje. Pero vamos al versículo 10, al ir concluyendo esta primera parte. Porque Esdras había preparado su corazón, ¿para qué? Para inquirir la ley de Jehová. Nuevamente estamos con la persona del campo. Para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. 3 cosas. Él se había preparado para inquirir, para cumplir y para enseñar. 3 cosas que hay que hacer. Uno no puede enseñar si no ha inquirido primero. ¿Se entiende? No es que me pare y diga cualquier cosa. Hay algunos que tienen que decir algo y otros que tienen algo que decir. ¿Se nota la diferencia? Hay algunos que tienen que decir algo, ¿no? Y otros tienen algo que decir. Siempre hay que ser alguien que tiene algo que decir. Capacitarse, prepararse, y es inquirir, cumplir y enseñar. ¿De qué sirve si no cumplimos después venimos a enseñar? Mirá lo que me está diciendo. Y dice, esta es la copia de la carta que dio el rey Artajerjes al sacerdote Esdras, escriba versado en los mandamientos de Jehová y en sus estatutos. Y esto es lo que escribe el rey. Dice, Artajerjes, rey de reyes, a Esdras, sacerdote y escriba, erudito en la ley del Dios del cielo.